Cuento de 3 a 1 y a 1 estarás totalmente relajado. 3, 2, 1. Muy bien, Álvaro. Conecta, conecta con tu campo, contigo mismo. Ahora quiero que neutralices todos los filtros de tu mente, todos neutralizados y sin filtros. Haz un escaneo a todo tu cerebro. ¿Qué percibes? Veo desde arriba como una fuente de energía, como si estuviera viéndolo. Yo no sé si es el cerebro o qué es, o la energía cerebral. Y veo Ujú. cómo gira, como en el sentido de las manecillas del reloj, como si fueran nebulosas, como si fuera, no sé cómo explicarlo, como una energía en la mitad y alrededor veo rastros de energía en el sentido de las manecillas del reloj y esta energía es de color azul blanca, pero como que se ve veteada, como que hace parte de toda la energía. Mm, Haz de cuenta como se ve una foto aérea de un huracán. Sí, Sí, que se ve como el centro y se sí. ve cómo va girando el huracán. Los colores que veo allí son azul, azul, diferentes tipos de azul, blanco y un blanco muy brillante que está en el centro. Muy bien, ahora comprueba si esa energía que está ahí como en espiral, ¿qué información tiene? Si tiene algún tipo de información y si esa energía te pertenece. La energía central sí me pertenece, Ujú. la energía que está alrededor no. Es Toca la como energía que hay alrededor. si es como energía de todo lo que está alrededor y es como si la energía que me pertenece se conjugara o se revolviera, ¿cómo explicarlo? Se uniera a la energía que está alrededor. ¿Sí? Gira, 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 pero no, no me pertenece. Es como si se tratara de unirse para reconocerla, pero en Ujú. realidad no es energía mía, esa energía que está ahí girando alrededor es como mm, energía como de muchas fuentes. Ordénale a esa energía que se separe completamente para observarla a mayor detalle. Se volvió un punto oscuro a este lado. Ujú. Ahora rastrea ese punto oscuro de dónde procede. Veo el planeta. Ujú. O sea, el origen es del planeta. ¿De qué Sí, lugar del planeta? es todo el planeta. Es como la forma como la energía que es mía ¿Sí? interactúa con la energía planetaria como para identificarlo. Ah. ¿Y por qué desea mimetizarse con tu propia energía o mezclarse? Porque es como la manera como se pudiese entender. Es extraño porque
porque es como si para poder entender algo tienes que hacer parte de ese algo y eso no es Ajá, necesariamente así. eso es. Ese algo puede estar fuera, ¿m? Coexistir fuera, observarlo fuera para entenderlo. Comprueba si hay una programación, ¿eh? En algún lugar, algún cuerpo mental, emocional, sexual, en el físico, de aceptación para poder entender o comunicar o interactuar, aceptar esa Y energía dentro de ti. es como si fuera una aceptación de donde estoy, de la fisicalidad. Es como que la fisicalidad interactúa con todo y para poder entender lo que está alrededor hay que hacer parte de. Pues para ver qué pasa, comprueba, elimina esa programación, esa información. Estás aquí y coexistes. Vives una experiencia con, no formando parte de ti, con esa energía dentro de ti para entenderla. Ya la vas a entender tú estando fuera, no hace falta. La vas a reconocer. Es raro porque comienzo a sentir fuerte dolor de cabeza. Comprueba qué provoca ese fuerte dolor. Compruébalo. Siento como unas ondas expansivas de mi cabeza en esta zona, como si se expandiera y duele. Com- comprueba más de cerca esas ondas. Modúlalas para que no se expandan tan fuerte y no te duela. ¿Qué ha hecho que se puedan expandir esas ondas? Es como si estuvieran buscando qué analizar o leer alrededor y duelen. Es como como cuando hay una bomba atómica que salen como Ujú. esas ondas alrededor, duelen. Bueno, manda la información que no hay que expandir tanto esas ondas para reconocer el exterior, que ya eh, se habitúen al reconocimiento y lo puedan hacer dulcemente, o sea, tranquilamente. No hace falta expandirse tanto. Es raro, me muestra, veo como un recuerdo, no Sí, sé, es como una película. sí, Estoy como en un bote, en una lancha pequeña, sí, en un mar muy tranquilo, en agua muy tranquilo, no sé si es mar o un lago, y sí. al final veo un sol rojo y voy hacia ese horizonte. ¿Por qué vas hacia ese horizonte? Lo que me dice mi esencia es que esa es la manera como voy a encontrar la respuesta, como creo que voy a encontrar la respuesta, yendo hacia ese punto que yo considero que es un punto origen. Considera que ese es el punto origen, ese sol rojo. Antes de ir a ese sol rojo, inspecciona ese sol rojo. ¿Qué supone ese sol rojo? ¿Es un origen o qué es? No, es manipulación. Ajá, Y veo, se divide en dos. Aquí estoy sí, viendo esa imagen y a este lado estoy viendo cuando estudié en mi colegio, que era mi primaria, cuando estaba muy chiquito. sí, Yo salgo del baño sí, y veo todo el salón que había ahí. Veo como un cuarto que no me acuerdo qué era, como sí. oscuro, y luego veo todo otro salón y la salida. Veo, veo el colegio de pequeño. ¿Por qué te muestra tu esencia esa imagen? ¿Cuál es la información que quiere darte?
Me quiere mostrar que, me quiere decir que explore ese cuarto que había como en medio de los dos salones, que por alguna razón me generaba miedo porque pensaba que había algo o alguien allí. Muy bien, pues ve para atrás y enciende la luz ahí en ese cuarto. Está cerrada la puerta. Pues ábrela y enciende la luz. ¿Qué hay en el cuarto? Uf, hay una entidad horrible. ¿Y qué hace ahí? Huele horrible, suena horrible. ¿Por qué está en Tiene, ese cuarto? tiene, es como si, lo que siento es que como si tuviera el conocimiento y lo tiene, lo custodia. Bueno, pues Parece, ahora le vas a quitar el poder a esa entidad. No tiene el conocimiento. El conocimiento lo tienes tú dentro. pero esa entidad no me interfiere, esa entidad estaba en este sitio, en el colegio. Ujú. Pero no tiene el conocimiento, porque no está fuera el conocimiento. Quítale ese poder. No tiene el conocimiento. Es como Ah, quitarle la etiqueta de que tiene el conocimiento. No, no sé. no lo tiene. Sí, es parecido a como describen las brujas en lo físico, Ujú. pero luego se vuelve como un anciano hombre, pero se ve como con ropas viejas. ¿Es un desencarnado o es una entidad como tal? Es un desencarnado. ¿Y por qué parecía una entidad? Era como la forma que le habían dado, como que lo habían sentido y habían pensado que era una entidad, pero Mm, es un desencarnado en realidad. ¿Cómo se llama? Dice que su apellido es Duarte. ¿Me permites hablar con Duarte? Sí, Duarte. Hola, Duarte. llevo tiempo, ¿Qué mucho haces tiempo. ahí en el colegio? Yo arreglo todo. Arreglas todo. Sí, arreglo, organizo los libros, arreglo. ¿Y cuánto tiempo llevas arreglando todo? Mucho tiempo, mucho tiempo desde que mi hija comenzó a trabajar aquí. ¿Mm? ¿Tu hija actualmente trabaja aquí o ya Mi, no? mi hija sí trabaja aquí. Yo he Y estado con ella mucho tiempo. sí. ¿Y qué conexión tienes con tu hija? Ella ya hace lo que tiene que hacer y yo le ayudo ¿Qué es lo que ella tiene porque que hacer? ella es la directora de este colegio. Ah, Pero yo intenté cuidarla, pero luego me fui. Ella no sabe que estoy aquí, a pesar de que ella a veces me ve, pero ella dice que no soy yo. mm. Y bueno, ¿no crees que eso es mucho tiempo trabajando que ya te mereces un descanso, Duarte? Me gustaría que ella me viera y se diera cuenta que yo no soy un inútil, que hago cosas por ella Tu y por hija, el colegio. tu hija pensaba que tú eras un inútil. Sí, ella pensaba que yo la abandoné. ¿Y qué pasó en realidad?
Yo me fui y la abandoné. En realidad sí, En pero yo no realidad soy sí. un inútil. Yo no soy un inútil. Yo Claro que siempre no. estuve ahí. ¿Qué pasó para abandonarla? Yo me fui para con otra mujer y dejé la casa, pero yo no abandoné a mi hija. Yo no abandoné a mi hija. Bueno, Fueron pues las circunstancias. las circunstancias. Bueno, llámala y se lo vas a explicar. Llámala. Ella no quiere hablar conmigo. Por eso yo me muestro de muchas formas para que ella me vea, pero ella no quiere hablar conmigo. Ah, bueno, ¿sabes qué? Le vas a hablar de esencia a esencia. Le vas a comunicar telepáticamente y le vas a mostrar toda la información de que tú no has querido abandonarla. Mándaselo. Tú no has querido abandonarla. Ella llora, ¿Sí? ella llora, llora. Yo la veo ahora está enferma, se ve mal. ¿Sí? ¿Qué es lo que le está causando tanto mal a ella ahora? Es una condición médica. ¿Sí? ¿Qué le pasa? Es, es una especie de cáncer ¿Dónde lo tiene? en su estómago, Ujú. abajo, cerca de sus, parte de sus órganos reproductores. Muy bien. Ahora pregúntale si tiene altos niveles de estrés. Lo estuvo toda la vida. Ujú. Bueno, dile, de esencia a esencia, si lo desea, esto si lo desea, que elimine el bloqueo, para la autosanación y autorregeneración y que active en su columna vertebral la energía de autosanación y autorregeneración, ¿eh? Sobre todo equilibrando, que equilibre los niveles de estrés, que active el nervio vago, el sistema parasimpático, para reducir los niveles de estrés, que active el sistema inmunitario, el sistema linfático, ¿m? Para que pueda localizar esas células, y eh, destruir esas células. Y ella lo puede hacer ella por ella misma, sin pedir fuera a nada ni a nadie. Y ahora le vas a pedir, que en su cerebro, elimine el bloqueo, los beta bloqueadores y cualquier bloqueo para conectarse con su esencia pura, su partícula esencial. Y su partícula esencial va a saber qué hacer en cada momento. Va a saber qué tiene que regular en cada momento en su cuerpo. Que no se identifique con lo físico, con el cuerpo humano, que se identifique con su esencia pura. Eso es ella. ¿Qué tal? No estoy listo para irme. Tu hija ahora es poderosa. Despídete de ella. Pero antes recoge toda tu energía de lugares, de personas, de objetos, de animales para irte completo y elimina de otras existencias toda la energía en los huesos de otras existencias. Así que abre un portal, un lugar bonito para ti, despídete de tu hija, y te vas por ese portal. Cuando entres, ciérralo. ¿Ya?
¿Te gusta ese lugar? Sí, me gusta. Muy bien, pues cierra el portal y ahí disfruta. Ya llegó el momento de vacaciones, ¿eh? De pensar en ti, de relajarte. Me despido de ti. Bye bye. Desconecta, Álvaro. Desconecta, Álvaro. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, cambió toda esa realidad del colegio. Sí. Eh, el barco o el bote donde iba se quedó quieto. Es Ujú. como si fuera un cuadro. Se quedó como congelado. Como si fuera algo que se hubiera pintado y se quedó quieto. Eso es. ¿Qué pasó ahí en ese colegio que a ti te impresionó tanto, eh? Eh, que algo en ti cambió. ¿Qué pasó con esa habitación? ¿Cómo te impresionó a ti? Vi muchas entidades. Ah, lo percibiste. Sí, pero yo no, No sabías qué era. no sabía que lo que veía, no entendía, me sentía muy raro. Todos me veían como raro. Sentían que yo era raro. Mm. ¿Y por qué en la otra imagen seguías ese sol rojo como que toda la información estaba ahí? ¿Qué Es, pasó con, cómo es, lo relacionaste? es que es como si yo hubiera pintado eso y me hubiera pintado a mí mismo ahí y me quedé congelado ahí en ese cuadro. Bueno, pues ahora eh, eh, sal de ahí, de ese cuadro. ¿Eh? No necesitas estar ahí congelado en ese cuadro. ¿Qué supone para ti estar congelado en ese cuadro? Siempre hay un objetivo que cumplir. Es como Mm. algo programado, como que el objetivo, el objetivo, el objetivo. Comprueba si hay en ti, en tu cerebro, en tu cuerpo mental o el ADN, esa programación de eh, tener un objetivo. Sí, Elimínala. ¿La ya, eliminaste? sí. Perfecto. Ujú. Comprueba otra vez esa energía que tenías en tu frente, en tu parte frontal. ¿Cómo está ahora esa energía? Está más balanceada. ¿Sí? Ya no hay esa energía tan congestiva, a pesar de que siento que mi cerebro es muy denso. Es como si fuera una energía densa comparada con el resto de mi cuerpo. Muy bien. Vamos a comprobar qué hace que tu cerebro sea tan denso. ¿Eh? Comprueba eh, si hay programaciones que puedan hacer manipulaciones, mutaciones que hagan que tu cerebro sea más denso. No lo sé, es muy raro porque Ujú. es como si mi cerebro fuera distinto a mí. ¿Qué lo hace distinto a ti? Es como si no me representara. Ajá. Bueno, así es. O sea, tu cerebro no te representa, tus pensamientos no te representan, tu cuerpo no te representa. Tú eres la esencia. Yo he tratado durante toda la vida de, de que mi esencia se represente a través de mi cerebro, de mi fisicalidad, de lo que soy. En realidad eso no debería ser así. Ajá. Son distintas Sí. y no significa que al ser distintas no sea yo. Es muy Ujú. extraño. Tu cerebro es parte del físico, ¿eh? Y estamos en esta experiencia del físico, pero como tú sabes, no nos representa el físico.
comprueba si hay programación para desconectarte de tu esencia, o sea, de desconexión o no acople o rechazo o no reconocimiento de parte energética y parte, la esencia y la parte física. Es que hay una, no sé cómo explicarlo, hay un tema de la esencia tiene una naturaleza Sí. y todos los demás componentes, cada uno tiene su propia naturaleza. Al Ujú. querer que todos sean similares o que hagan un verdadero match para poder reconocer a Álvaro como ser, es bien complejo porque todos tienen naturalezas distintas. Y ese Álvaro como ser debería reconocerse en esa, también en esa fracción, porque terminan siendo el cerebro y todo lo que y todos los demás componentes de la fisicalidad en algunos puntos muy distintos a lo que es la esencia. Y no significa que todos tengan que ser iguales. No sé lo Ujú. explico. Y entonces en esa búsqueda de la armonía o de la igualdad en todo, o sea, que el cerebro represente la esencia, que la emoción represente la esencia, que la fisicalidad represente la esencia y todo lo demás que compone la fisicalidad de Álvaro represente la esencia y que la esencia a su vez represente esa fisicalidad, se ha convertido como en un macro proyecto muy desgastante energéticamente, muy estresante energéticamente Mm, que hace que no, pero no entiendo cómo debe ser, cuál es el deber ser, o a lo Pues mejor no hay un deber ser. no hay un deber ser, todo es muy fácil en todo es muy fácil. Todo se reduce, como hemos visto siempre, a lo más fácil. Y aquí, en esto, también todo se reduce a lo más fácil. Fluir, fluir. Recuerda cuando tu esencia entró en el feto, cómo se coordinó, cómo danzó, ¿eh? Esa danza de la genética de la esencia, digamos, del ADN esencial con el ADN del feto. Es una danza, no es un proyecto, es una danza, es un fluir, es una danza, la danza de la vida. Estoy Y la viendo danza tiene que ser bonita, tiene que ser armoniosa y tiene que ser bella y tiene que ser fácil. ¿Estás viendo qué? órganos genitales masculinos. Ujú. ¿Por qué tienes esta imagen? Es como si ese fuera un camino para armonizar todo. No sé por qué eso está ahí. Ujú. Es como si al ver un pene o interactuar con un pene o sentir esa energía sexual, porque es más la Sí, energía sexual, esa energía sexual fuera como el bálsamo, digámoslo de esa manera, o el componente que armoniza esencia y cuerpo. Pero eso es una programación claro. Localízala. ¿Dónde está esta programación? en mi ombligo. Quítala para ver cómo te sientes. Quítala. Todo Siento, tiene que fluir. mm, mm, siento que mi género de nacimiento fue influenciado. Es como si alrededor todo hubiera dicho tiene que ser un niño. Mm, ujú. Vale, ahora ve ese momento cuando entra tu esencia.
Y ahora no escuches lo que digan los demás. Ahora tú decides en el feto, digamos la parte física, qué género quieres ser o lo que quieras. No hay género, Es pues que no, también lo decides. sí, es que no lo interesa. Ujú, No lo interesa, él se siente cómodo con un género físico niño, ujú, pero no considera que la esencia deba tener un género u otro, porque puede eso ser es, cualquiera. claro, puede ser Eso es lo cualquiera. que está entendiendo ahora. Porque la esencia cuando sale no tiene género y luego pues puede tomar, puede reencarnar como mujer o puede quedarse como energía, como energía en el universo y no tiene por qué, no sé, no identificarse con un género. En esta experiencia es el que Ujú. em, en la experiencia humana, sí, aquí encarnado, pero no tiene por qué. El género no nos define tampoco, ¿no? Así es. Y en realidad todos tenemos parte energía masculina y energía femenina. O sea que, muy bien. Ahora comprueba, eh, bueno, ¿cómo te sientes después del cambio? Cansado. Ajá. Ahora, comprueba si hay alguna, bueno, todas las manipulaciones que hacen en el cerebro, comprueba surcos cerebrales, en las, en el ADN de las neuronas, comprueba si hay mm, bloqueadores, como los beta bloqueadores, para el poder manifestar, materializar, ¿eh? Que sean efectivos nuestros proyectos siempre que dependa de nosotros, lo que de nosotros dependa. Veo como moldes, como moldes de máscara, Sí. como que son las máscaras que la energía va tomando para poder ir creando el personaje que se va a vivir en lo físico, pero todo eso se va diluyendo, es como si ya no fuera importante. Y se diluyen y se diluyen y se diluyen. Esos son los verdaderos beta bloqueadores. Las marcas, arquetipos, Sí. patrones de lo que tenemos que ser o cómo tenemos que ser o cómo debemos aparentar ser. Y son diferentes para todos. Que si naces en una tribu indígena tienes unos patrones que debes seguir y ser. Si naces en una población tienes unos patrones como unos moldes. Ujú. Y en mi caso todos esos moldes se están como destruyendo, como desintegrando. Compruébalo en las distintas líneas de tiempo. Y se están desintegrando. Es muy raro, pero es muy desgastante. Es muy desgastante. Esa programación es muy desgastante. Sí, liberarse de esa programación es muy Ah, desgastante. liberarse. Claro, siempre es el seguro, ¿no? Algo que cuesta mucho, Uf, pues es complicado deshacerse. Todos sí, esos moldes, marcas, patrones. tiene energías muy fuerte, Mm, muy fuerte. Son muchos moldes a lo largo de todas las vidas, moldes y moldes y moldes. mm. Son como patrones Y de cómo, imagen. una vez que encarnas, cómo va cambiando esos moldes.
¿Cómo van cambiando esos patrones? Se modifican y es un nuevo patrón y la esencia tiene que ajustarse a ese nuevo molde y quedarse como encapsulada allí para poderle dar forma a la fisicalidad con la cual se supuestamente estaba predestinada para esa vida. Y estos moldes están en todos los ámbitos de la esencia, físico, emocional, mental, y son muchos moldes que ya se han ido desintegrando ¿Y por qué en cada encarnación olvidamos? ¿Qué hace que olvidemos? para que puedas encajar en el nuevo molde, En el nuevo molde. porque si no tendrías el patrón anterior y seguirías siendo el patrón anterior y no encajarías. Y si llegas al planeta Tierra y sigues siendo tú, siempre serías tú sin seguir el patrón anterior. Exactamente, que es lo que ha pasado con algunos personajes de la historia, que han sido ellos y no han importado el momento histórico donde han mostrado su verdadera naturaleza. ¿Qué Todos los moldes personajes son históricos, manipulaciones. sí, qué Sobre, personajes históricos percibes que han seguido siendo ellos, que no han seguido los moldes? hay una mujer en su última encarnación se llamó Laura, ¿Sí? está en Italia. En Italia. Sí, ella siempre fue ella. Es como si a lo largo de toda su línea de tiempo haya sido ha sido la misma persona. Y podríamos conectar con ella para entender qué diferencia hay entre Laura y nosotros, y tú, por ejemplo, para ver qué diferencias hay, entender cómo ella lo ha hecho. Sí, vamos a ver. Ella ya no está viva, pero Sí. podemos hablar con su esencia. Su esencia, si está desencarnada, ¿la localizas? Sí, ¿Me permites hablar con Laura? sí, Laura. Hola, Laura. Es un placer saludarte. Laura, estamos intentando entender em, por qué seguimos patrones una y otra vez, moldes, y Álvaro ha comprobado que tú no sigues patrones, que tú siempre has sido tú, y queríamos entender cómo tú lo habías hecho, pues para que nos sirva a nosotros de ejemplo, para entender cómo lo podemos hacer nosotros también, si podemos. la forma como ha sucedido en lo físico esto para mí es que nunca tuve unos padres que me inculcaran una estructura. Por alguna razón, siempre nací en un sitio donde no tenía unos padres que me hicieran creer que tenía que ser como algo, como otra cosa. Ujú. No sé cómo Y aparte de explicarlo. eso, sí, aparte de eso, eso es algo que depende de otros, ¿no? De los padres, pero yo quiero saber qué es lo que depende de ti que al encarnar, ¿m? No siga los patrones, aparte de que tengas unos padres. ¿Qué hay en ti, en tu cerebro o algo que te haga no seguir patrones? Hay una zona del cerebro físico Sí, sí. que se puede identificar como zona 32. Esa Es, zona 32, ¿dónde la ubicarías en el cerebro? Que yo no sé dónde está.
está la corona, Sí, 2 dedos de la corona, o sea, de la forma de la corona, sí, 2 dedos hacia la frente. sí, Esa zona es toda, es como si fuera una sesión transversal. Toda sí. esa zona es la zona 32. ¿Y qué sucede ahí en la zona 32? Es una zona donde se modela la personalidad. Sí. La personalidad es un elemento físico. Al no modelar una personalidad, lo que queda es la manifestación de la esencia. Ujú. Y por ejemplo, si yo ahora, con la edad que tengo, eh, yo le digo a mi esencia que elimine ahí, que se modele mi personalidad y que sí, que sea yo. ¿Qué sucedería? Es lo que está haciendo Álvaro, pero es muy desgastante. ¿Y Mm, qué es lo mejor para hacerlo? ¿Cómo hay una forma más fácil de hacerlo Hacerlo desde el origen, desde el origen? entenderlo desde el origen y no permitir que esa zona modele ninguna personalidad. Mm. Vale, interesante. ¿Y tú cuando encarnabas en cada encarnación recordabas quién eras y recordabas experiencias anteriores? Recordaba, pero no me identificaba. Eso. Pero tenías la información. Sí, Mm, yo de siempre acuerdo. sentí en todas las experiencias que caminaba de manera diferente, liviana, ¿Y por qué, por ejemplo, nosotros no podemos recordar? porque ¿Qué nos bloquean para no poder recordar? la zona 32 se activa y define una nueva personalidad para esa persona, para ese nuevo ser, que incluye todo lo que él tiene que ser de acuerdo a su familia, donde nació. Es como si fuera un nuevo personaje y esa zona 32 es la que define ese nuevo personaje. Cuando la zona 32 está desactivada, no es necesario crear un nuevo personaje. Y Ujú, entonces, en la medida del proceso de la vida, se dan cuenta que no hay que crear personajes ujú, y se expresa la verdadera esencia. ujú. ¿Y con solo eso ya recordamos o el olvidar quiénes somos, eso es otra programación diferente? Para poder ser un personaje tienes que olvidar que eres esencia. Ujú. Si quieres ser un personaje, no puedes ser esencia y personaje. Te identificas con el personaje y olvidas que eres esencia. Así es. Y desactivando esta zona 32, eso ya eh, nos conectaría con nuestra propia esencia y recordaríamos al mismo tiempo todo. Es un proceso, pero sí es el camino. Es el camino. Vale. Y para, una vez conectados con nuestra propia esencia, ¿hay algún bloqueo para que nos impida manifestar nuestros proyectos, nuestras creaciones, hacerlas realidad aquí en esta, en esta experiencia, claro. Energéticamente es más fácil. Sí, pero cada uno a través de su propia esencia va a hacer todo lo que tenga que hacer. Lo Ujú. importante es que la esencia esté en un estado vacío, sin intenciones.
sin intenciones. Ella sabe lo que hace, sin moldes, sin intenciones. Ujú. Todo lo que los distractores, todas las creencias religiosas, políticos, o sea, todos los seguir a políticos en redes sociales, todo esto son distractores para no conectar con nuestra esencia. Sí, son Ujú. personajes. Personajes. Mm. Am, eh, un ser nos comentó que en nuestro cerebro tenemos muchísimas eh, programaciones limitantes. ¿Tú también las tenías? Limitaciones para materializar lo que queremos, para todo. ¿Tú también tenías esas manipulaciones o no? No, yo no me identificaba con un personaje. Puede Ujú. ser muy sutil hasta el personaje exitoso. ¿Qué es exitoso? Ajá, buena pregunta. Porque claro, ¿qué le decimos a nuestros hijos? ¿No? Que se formen para tener éxito, ¿no? ¿Y qué es tener éxito, no? Sí es. Entonces toda ah, lo que sería la educación de los hijos, todos estos programas educativos, ¿qué están haciendo con los niños? Los hacen crear personajes Ah, y ellos toda la vida crean y crean y crean y crean personajes. Por eso el momento de lograr la libertad es tan desgastante. sí, pobres niños. ¿Tú fuiste a la escuela? Sí, yo fui a la escuela. Yo hice todo, pero nunca fui un personaje. Siempre fui yo mismo. Era plana, como sin emoción, pero no era que no fuera emoción, sino que no tenía un personaje. ¿Y qué hacías en tu última experiencia, por ejemplo, en Italia? Trabajaba preparando comida como una panadera. Panadera. Sí, hacía pizza, pan, ¿Y te gustaba eso? mucho, ¿Te gustaba ese trabajo? mucho. El olor me encantaba. Porque, claro, tú dices, bueno, que es éxito, ¿no? Tú con tanto conocimiento podrías hacer lo que quisieras y elegiste hacer pizzas. Me hacía feliz ver cómo la gente se conectaba con esta energía pero de una forma muy, muy poderosa. La comida alivia, reconecta, es profunda. Me gustaba eso. Y a pesar de que en esa época las panaderías eran solo de hombres, yo lo hacía. Porque no tenía un prototipo, no seguía nada, era libre. ¿Tuviste hijos? Esa encarnación no. ¿Y en otras? Sí tuve una hija.
¿Cómo la educaste? ¿O cómo no, no la educaste en prototipos? ¿Qué hiciste? Me interesa. Ella era libre, ella fue ella, lo que quiso. Muchas veces se identificó porque no depende de lo que otro le diga, depende de lo que ella misma experimente. Pero esta esencia fue la primera y fue su primera vida y su última no vino otra vez. A veces se les exige muchísimo, le exigimos muchísimo a nuestros hijos. Mm, Mm, Bueno, esta, esta inactivación de la zona 32 es muy, muy interesante. ¿Hay alguna otra zona del cerebro ah, que sea necesario desactivar o por el contrario activar? No, si no nos reconocemos con esa zona, la esencia comienza a hacer su tarea. Álvaro lo hace, pero le cuesta, pero lo está haciendo. Lo ¿A todos les agota, cuesta lo mismo? ¿A todos los seres les cuesta lo mismo o a unos más que a otros? a unos Por más ejemplo, que a otros. ¿qué es lo que hace que a Álvaro le cueste más? Está muy identificado con los personajes. Y si yo lo comienzo a hacer, inactivo, desactivo esta zona 32, A ti te cuesta menos. ¿por qué a mí menos? Es para entenderlo y a Álvaro más. Álvaro ha tenido durante todas sus vidas Ujú. la necesidad de encajar más que tú. Bueno, yo siempre he sido la rara, sí. Sí, él ha encajado y ha intentado y es difícil para él encajar. Lo ha hecho y ahora que está liberándose de eso y no importa si encaja o no, le cuesta, pero lo está haciendo. Mm. Eh, Quiero preguntarte si a ti también te influían los niveles de estrés, si hay pues activadores externos del estrés en ti. Sí, lo normal es del cerebro, lo normal es de todo, del cuerpo, pero no hay un personaje que se formara a través de eso. Ujú. Por ejemplo, si hay, si envían desde naves, ¿no? Por ejemplo, desde una nave, como los seres que hemos visto en la investigación, ¿no? Que envían unas determinadas ondas, enviaban, o desde antenas. ¿Qué sucede, por ejemplo, con tu sistema nervioso? ¿Sucede lo mismo Uh, que con el nuestro? lo que pasa es que no hay una identificación de un personaje. Entonces, por ejemplo, si hay una amenaza, hay un personaje que es la víctima. Como no Sí, está esa víctima, el impacto es sí. muchísimo menor. Ah, eso No es hay muy un- importante. Ahí entiendo muchas cosas. Claro, y cuando se ven las noticias estas horribles de la televisión o se oyen por la radio, tampoco te impactan lo mismo. No, porque es el personaje que se siente afectado. El afectado, el pobre, el escaso. Ya no hay personajes. Claro. Y las esencias son todas poderosas, o sea que... Sí, no hay personaje. Y tu relación, y en relación a las interferencias, ¿qué supone el desactivar la zona 32 en relación con las interferencias?
Al no tener personajes y al no ser consciente de personajes, es como si negara las interferencias, Qué no las interesante, reconociera. qué punto más interesante. Porque si esta información la enviamos al éter y a todos los seres humanos, ¿qué pasaría? No hay personajes, no hay interferencia. Y todos esos seres que quieren interferir y que están en el planeta eh, captando toda la energía de los seres humanos, ¿qué pasaría con ellos? No pueden interferir a los humanos, tendrían que buscar otras alternativas en otros sitios. Los humanos no hay un personaje. Sería muy extraño para ellos. Ajá. ¿Y qué pasaría con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial va a seguir intentando suplantar el cerebro y la inteligencia artificial al final termina haciendo el papel de un personaje porque define una forma de pensamiento. Al humano ya no le importaría, porque no tiene un personaje, no compite, le quita validez. Le quita validez a la inteligencia artificial. Sí, Qué interesante. Pues vamos a pasar la información a la conciencia colectiva y a todo el planeta, sí. a todas las esencias humanas, a las partículas más puras de esencias humanas. Y bueno, quería darte las gracias por esta información, por compartirla. Y quería preguntarte si piensas reencarnar otra vez en la Tierra. No, por ahora no. ¿No? ¿No te gusta el panorama que hay ahora? No hay intención. No sé cómo explicarlo desde este punto, pero no, por ahora no. Bueno, pues por ahora no. Bueno, ¿y en otros planetas? Es diferente, la fisicalidad es diferente. Ujú. Ahora no. Bueno, pues te agradezco que la interacción, te agradezco la información y que sigas disfrutando de tus experiencias allá donde quieras que llevarlas, allá donde quieras ir. Gracias. Bye bye. Desconecta, Álvaro. Desconecta, desconecta. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo estás de cansado con liberando Oh, sí, todos estos patrones, moldes, sí, ese proceso marcas? sí, mi esencia me está indicando que ese proceso va a tomar un tiempito. Sí. Pero es intenso, se siente fuerte en la cabeza, sobre todo en la cabeza. Lo siento en la cabeza y lo siento Sí. como aquí, como en el estómago. Pues también lo puede modular para que no te haga sentir tan mal. Ahora tu esencia, después de esto, que compruebe qué pasa en tus ojos. A ver, Ella está corrigiendo cosas de mis ojos. ajá. Yo le pregunto qué está haciendo y me dice corregir, corregir, corregir. Eso es lo que Tenía que dice. ver con esta activación de la zona 32, 32, Y tenía que ver con un molde, con un con un molde. molde que llamaba víctima. Oh, y ahora el sobrepeso. Pregúntale a tu esencia, ¿qué pasa después de desactivar la zona 32? ¿Qué pasa con el sobrepeso? Mi esencia me muestra que está desinflando algo como si desinflara, ¿Sí? pero no me da mucha información. Es como si desinflara.
Es que está como trabajando en muchas cosas. Sí, ajá. Es como si ese proceso de sobrepeso no dependiera de algo específico, sino que fuera como un cúmulo de movimientos, Ujú. Vale. de desintegraciones de personajes. Fíjate, de desintegraciones de personajes. Esto es una bomba. A ver, que compruebe tus oídos. Ujú. Sí, casi todos responden al arquetipo víctima. También, ¿no? Sí, sí, es que, bueno, el personaje víctima. Sí. Porque en realidad es que es extraño, porque es que como si como que pensamos que es como visible víctima, pero en realidad es como que son como muchos personajes que llegan a materializarse como víctima. Y cuando es víctima es como si llamara la atención de que para poder validar a alguien como víctima, pues le tienen que suceder cosas, porque si no, no sería Hombre, claro, víctima. que si no, no va a ser víctima de qué, ¿no? Sí, entonces es extraño porque son como que se vuelve el personaje hostil, el personaje que hace que conlleve al final a ser un personaje víctima, pero antes de ser personaje víctima pasó por muchos personajes que fueron los que materializaron todas las cosas que le pasó para que al final pudiera ser víctima. Qué raro esto. Ah, y volvemos a la aceptación. La aceptación, el programa de aceptación de por estar aquí tenemos que aceptar las reglas del juego de la Matrix. A ver si ahí hay algo más, que creo que ya quitaste algo, porque ya hemos dado tantas vueltas. Sí, no, no, no. O sea, ahora con esta materialización con este movimiento de los personajes, Sí. se está haciendo una cosa bastante intensa. Yo le pregunto a mi esencia que esto cómo va y me dice, esto se puede demorar, me dice 6 u 8. Yo le pregunto cuánto, me dice días, puede ser. Va a haber como un movimiento muy fuerte. Le pregunto si va a haber información que yo deba ir haciendo y por ahora no, como que me dice que debo procesar. Ujú. Procesando. Vale. Bueno, que vaya, está haciendo todo un reseteo en todo el cuerpo, ¿no, Álvaro? Que para que Sí, compruebe todo. Los triglicéridos, a ver, que diga algo sobre esto. sí, es también parte de todo el proceso de estrés. Es como una reacción. Lo que muestra es como casi todo lo que muestra como mis condiciones, porque me las está como exacerbando. Por ejemplo, sentí acidez, sentí dolores como así, el hombro, tal. Es como si me estuvieran diciendo que todo esto hace parte de reacciones, 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 que ¿Esas en realidad no. reacciones eran debido al estrés? Sí, debido como a la sensación mira esto, a la sensación de amenaza que se generaba, porque al final era el molde víctima como el protagonista ahora. Y es, ay, sí, me persiguen, me atacan, me dicen, me tunen, tan, tan. En realidad no. Y para llegar al arquetipo víctima, imagínate, para llegar a ese molde víctima, le pregunto a mi esencia y me dice, para llegar al molde víctima tuviste que tener 1050 personajes. O sea que es una cantidad de situaciones que llevaron a ese último molde, que al final muestra todo lo que estaba sucediendo. Vale. Entonces, ¿y cómo tu cuerpo se estresaba? Aparte, que sería un origen energético, lo de estos moldes, ¿no? De la zona 32, aparte que, que eso te estresaba, ¿no? Para Ujú. que te perseguían, que te atacaban como formando parte del molde víctima, ¿qué otros activadores del estrés tenías tú en tu entorno? Hay uno particular que es como el agua.
¿Agua? Sí, sabes que había una programación que Sí. indicaba que había escasez, que iba a haber escasez de agua. ¿Y esa programación dónde estaba? Parte en mi tiroides y parte en mi cerebro. Se acaba de mostrar y se eliminó. Y entonces hacía como una retención y una gran necesidad de tomar y tomar y tomar y tomar y tomar agua. Y tú me decías: "Yo tomo mucha agua", Sí, y sí, digo todo el y tiempo. me Y yo, decía: "Mucha, demasiada", ujú, me demas- extrañaba. demasiada, sí, no, y es así, demasiada. Te estoy hablando de poder tomar unos litros, unos 5 o 6 litros. Es que son muchos, son Sí, sí. Y en la noche también. Y ahora veo de dónde proviene. entonces esa programación, tu tiroides y cerebro de escasez, Ujú, de ¿no? escasez de De agua. agua en Ujú, particular. sí. Mm, ¿Algo más que te en el ámbito laboral? no, es raro porque, bueno, no es raro, en el ámbito laboral está como todo en movimiento, no se ve nada claro y es posiblemente eso que todo se está gestando, mi esencia está Ujú, gestando ujú. todo para que... Comprueba en tu casa si algo te afectaba para provocarte estrés. No. Comprueba Mm, si el papeleo de tu de tus cosas, ¿no?, ujú, legales, y que ese papeleo te estaba generando estrés. sí, ahí se movieron varios. ¿Qué se movió ahí? A ver, ¿qué se movió? Hay un Somos person hay un personaje que se desintegró. ¿cuál es cuál? El personaje inmigrante. Ah, claro. Y ese Qué personaje y ese interesante. personaje inmigrante es el menos favorecido, el que está en riesgo de deportación, el que no tiene todos los Ah, recursos, el que no le facilita nada. ah, Eso se movió. Es que se qué movieron tantas cosas que estoy como que, interesante. ujú, Mira, has hablado del fenómeno inmigrante y rápidamente me ha venido, bueno, hay un jaleo aquí ahora, por ujú, ejemplo, tú sabes, las Islas Canarias está justo al ladito de África, es que das un salto y estás, ¿no? sí, Y nosotros también estamos, fui a la zona de Tarifa y ves enfrente a África, es algo impresionante. Ves las montañas de África enfrente, ujú, ¿no? Ves a otro continente justo enfrente, es impresionante. Estamos muy cerca. Entonces, muchos inmigrantes han pasado a las Islas Canarias. ¿Qué han hecho el Estado español? Sabio. Bueno, han fletado aviones a la península para repartir todos los inmigrantes en la península, todos los que han pasado, y han llegado a un pueblo de al lado como 200 y los han metido en un hotel. Pero eso es incontrolable, luego los sueltan. No es ujú, algo como que los dejan a la intemperie, ¿no? ujú. Eh, todos esos movimientos del de este arquetipo, de este, como has Molde, dicho, molde. molde de inmigrante, es muy potente. Sí, Muchas personas se desplazan de un país a otro. sí, ahora es muy potente y lo que pasa es que muestra mucha jerarquía. Es muy interesante para poder mostrar poder de control, de dominación. ¿Sí? Sí, y además es Porque esa es la vulnerabilidad de la, la esa persona. vulnerabilidad, la vulnerabilidad y además permite que otros manifiesten sus moldes de abuso, sus moldes de, Sí. de victimario. O Y sea, es que está todos luego son, el molde de Mm, un poco intolerancia también, ¿no? Porque claro, decir, eh, cuando esas personas estén en la calle tendrán que alimentarse de alguna manera, ¿no? sí, sí, Y si claro. no hay, ¿qué van a hacer? ¿Tú qué Sí, imaginas? sí, lo que pasa es que con esta información, yo por ejemplo estoy dejando esta información y esto hace un movimiento
que no es tan rápido como otras informaciones que se han dejado, Ujú, pero es una información que logra ser muy válida para todos. Y es que en la medida en que tú nazcas y no nazcas con la necesidad de ser nada, ujú. sino manifestarte tú mismo, pues simplemente eres muy poderoso y feliz, porque no tienes que ser nada. Álvaro, quiero pasar la información a todos estos inmigrantes que están mandando en aviones a España y todos los que cruzan, que muchos mueren en el estrecho. Sí, Mira, venden sus posesiones con la imagen de España maravillosa. En España hay muchos españoles que no pueden, no llegan a fin de mes. Entonces, venden todo por el camino. Si es mujer, te violan. Si te maltratan. Algunos pierden la vida en el desierto, en la travesía, y otros los engañan y los mandan en una patera, en una balsa, y mueren en el estrecho, que hay unas corrientes muy fuertes. sí, es que eso mismo pasa en Latinoamérica. Ujú. Caminan todo un continente, Oh, caminan desde Suramérica, todo Centroamérica, donde les pasan horrores, horrores. hasta llegar hasta aquí a la frontera para que muchas veces los que logran llegar simplemente sean devueltos. Mm, Y eso se vuelve un tema bastante político, que al final la sí, política es ese arquetipo de control político de que tienes que tener una faceta, porque la política es A o B. No existe no existe una política que sea de bienestar indiferente, sino que siempre tiene que tener una faceta. Entonces, por eso todo este movimiento es tan interesante y no tiene nada que ver con reclamar derechos de, como por ejemplo se ha hecho de que, de que yo soy gordo, entonces reclamo mis derechos como gordo porque soy un modelo plus size o soy gordo, entonces la gente me tiene que aceptar por gordo. No, la gente no te tiene que aceptar por gordo, la gente tiene que entender que tú no eres ni gordo ni flaco, eres claro, un eres un ser, ser, eres una, eres. una esencia. Entonces, Y da mientras tú, igual. sí, entonces digamos que hay una gran confusión y que tiene que ver con toda esta red de control donde les han dicho, bueno, entonces no quieren seguir patrones, bueno, entonces vamos a decirle que rompan los patrones poniéndose otros patrones. Y entonces Claro, ahora no, cambiar, eso, cambiar uno sí, por otro. sí, Entonces, es cambiar uno por otro. Es que las mujeres no pueden usar pantalón, entonces vamos a dar a las mujeres más masculinas, entonces les ponemos pantalón, pero en realidad ah, estás creando otras cosas y no es la libertad de, mira, aquí no es ni gordo ni flaco, ni negro ni blanco, ni nada, eres tú. ujú, Porque en realidad eso que estamos viendo es una imagen física, pero lo que en realidad eres no es eso. Y eso, lo que pasa es que esto es un proceso que lleva tiempo y es como si se estuviera adelantando una información que tiene que irse procesando a lo largo de todo el proceso de la vida. Yo veo que esto toma tiempo, por eso te digo que se ve como muy denso y en mi caso es muy, Uy, como muy, no sé, no es traumático para no utilizar la palabra traumático, pero sí es, no es que, sí, sí, ay, bueno, qué rico, ya. No, 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 o sea, tiene movimiento. vale. Y Álvaro, quiero comprobar en un niño esta información, cómo la procesa. Sí, es que no es porque sea niño o adulto, es porque la Sí, esencia ha estado inmersa en eso el bagaje, ¿no? sí, De y la la... esencia es la que tiene que, en realidad el molde no se rompe desde lo físico a la esencia, es al revés, Vale. es desde la esencia a lo Desde la físico. esencia a lo físico, vale. Ujú, Yo quería saber por si ellos lo hacían más rápido, los niños. Como, es que es como es de la esencia a lo físico, no importa da que igual, seas un niño o un viejito, porque es la esencia. claro, sí, da igual. Sí, da igual. Y lo otro es que, que bueno, ahora que esta es una información que las esencias la tenían, es que son tantas cosas Tanto, y sí. mucha gente lo ha hecho ya. Eso, sin saberlo a lo Sí, mejor, sin sin saberlo, sí, saber sí, exactamente era esto. Pero, pero esta información es muy valiosa, ¿no? Para tomar sí, conciencia. Una vez que la esencia toma conciencia, se pone manos a la obra, ¿no? manos a la obra, exactamente.
Bueno, pues pasamos toda la información, pasamos a toda América, África, a todos los continentes, ¿eh? Continente europeo, Asia, ¿eh? A todos los continentes, a todos los seres humanos, Así ¿eh? es. Ya no más víctimas, ¿eh? Mm, No más, porque si no hay víctimas, no hay victimario. sí, ¿Para qué, no? no hay victimarios, no hay el que quiera sanar, no hay el arquetipo bondadoso, no hay el que, nada, o sea, simplemente, porque al lado de las víctimas hay un gran negocio de personajes. El que Claro, critica, el que ayuda, el que es nocivo, el que daña, ya todos se terminarían. claro, Mm, es interesante. muy interesante. Sobre todo las interferencias. Sí, sí, tenemos que seguir ahondando en este tema por ahí en unos Sí, 8 días que ya se mueva otra vez, a ver, no, eso, volver. Yo quiero pasarla a mi hijo también, sí, sí, claro, no, a ya mi está todo. familia, ya está todo, pero bueno, por lo que me toca, ¿no? Mi hijo, y que a veces, por lo que decía, es que exigimos mucho a los niños, ¿eh? Para que creen su personaje y bueno, aunque yo a mi hijo le digo que sea el mismo, ¿no? Ujú, Pero qué complejo, ¿no? mm, A la hora de qué comunicarles, ¿no? ¿Eh? Cuando uno mismo está en proceso de, ¿no? ujú. Cuando, cuando mi esencia está en proceso pero bueno, ahí vamos, vamos a ello. Bueno, Álvaro, pues ya tu esencia está trabajando, lo veremos en X tiempo y haremos Ujú, comprobamos a ver cómo va todo, ¿no? sí, Pues muy interesante, Álvaro. Desconecta de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias hasta tu nivel óptimo. Uno, te sientes fuerte, lleno. Dos, te sientes más tranquilo, relajado. ¿M? Activa tu energía vital para que no haya tanto desgaste. Te sientes feliz, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. wow, ¿Qué tal, Álvaro? wow, buenísimo, Wow, súper buenísimo. interesante, Álvaro. Sí, yo sabía que por ahí había algo interesante. ¿Cuánta información, Álvaro? Wow, qué bueno. No sé si me vas a permitir que lo publique, Álvaro. Sí, dale, dale. Wow, gracias, Álvaro, Sí, no, porque revísalo, es buenísimo. sí, tiene muy buena información y pues es que el tomar conciencia y de todo esto es importantísimo, Sí, ¿eh? sí, porque mucha gente, y mira que muchas terapias son que vamos a eliminar los prototipos y que tú ya no, pero en realidad es que no se hace desde lo físico, porque en lo físico tú puedes decir, si yo elimino el arquetipo sufrir, por ejemplo, el que sufre, pero ese arquetipo que sufre, imagínate, había 1050 detrás de víctima, o sea que en mi caso, o sea que no puede ser, o sea, no es algo que se pueda hacer desde la mente humana. Es algo que requiere otro tipo de procesamiento más desde la energía, Qué ¿ves? interesante. Ujú. Sí, bueno, en sesiones a nivel energético sí se quitan muchos, ¿no? Pero Sí, todo claro, esto son unos bloques muy muy grandes bloques, es que en... es una cosa, por eso Exacto. cuando se movió en mi cerebro sentí que wow, una energía, Y imagínate toda esta la esencia, parte que es la 32, parte, el 32, ¿no? Que es, sí, la zona 32. y así la llamó Laura, ¿por qué la llamaría Así la así? No llamo. sé. Bueno, algún No momento sé, sabremos. habríamos, en algún momento indagaremos sobre eso, ¿no? Así es. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Besos Un y gracias a ti, abrazo. ¿no? Gracias por Gracias. acompañarme por Ha aquí, mi sido un amor. placer. Un besito. Dale un beso a la Michis. Sí, 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 lo haré, lo haré, lo haré, lo Bueno, haré.